Me voy a permitir presentar a la licenciada Mercedes Judith Cervera Coronel. Ella es licenciada por la Universidad San Martín de Porres, especialista en cuidados intensivos neonatales por la Universidad Peruana Unión, enfermera tutora en recién nacido crítico y colocación de catéter percutáneo. Tiene diplomados en estrategia en el soporte respiratorio neonatal y en lactancia materna. Pasantía en Calvo Maquena, en Santiago de Chile. Socia activa de la Sociedad Peruana de Neonatología, SOCIPE, y la Sociedad Iberoamericana de Neonatología, CIBE. Su experiencia laboral nos nutre en esta sesión. Ella trabajó también en el Hospital 2 de Mayo como enfermera asistencial, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas como instrumentista, y en el Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú como enfermera asistencia de emergencia, y actualmente labora en el Instituto Nacional Materno Perinatal como enfermera de cuidados intensivos neonatales, a quien la recibimos con cálidos aplausos. Gracias, Lourdes, por la presentación. Bueno, no se van a quedar sin almuerzo, lo vamos a hacer rapidito para que no nos podamos demorar. Y bueno, gracias por la invitación. Y vamos a hablar de cuidados de enfermería en el recién nacido con ventilación mecánica. Y nos vamos a preguntar sobre los objetivos que tenemos para la ventilación, y es mejorar la oxigenación y ventilación, disminuir el trabajo respiratorio y expandir las atelectasis. Son los objetivos básicos que tenemos para una ventilación mecánica. Nos vamos a preguntar si tiene riesgo la ventilación mecánica, agudos y posteriores. En los agudos vamos a tener fallo del respirador, las obstrucciones, los desplazamientos del tubo, las extubaciones accidentales, las hemorragias intraventriculares y las fugas de aire. Son las más conocidas o los más riesgos que podemos tener en una ventilación mecánica. Y entre los posteriores vamos a tener infecciones de la vía aérea, deformidades daños de la vía aérea, estenosis traqueal, displasias y otros. Como ven, todos estos riesgos de la ventilación mecánica han visto que depende del cuidado de la enfermería. Entonces, para ello es necesario que todas las enfermeras estemos involucradas, cuidando, capacitándonos y mejorando nuestros cuidados. Porque si bien es cierto, tenemos una máquina que da ventilación, oxígeno y todo lo que hemos podido ver en las bondades del ventilador, pero estos cuidados de enfermería han visto todas las complicaciones que podemos tener, agudas y posteriores, que son básicas en el cuidado de nosotros. Es por ello que hacemos un hincapié en que nosotros debemos estar capacitadas para tener a nuestros bebés en buenas condiciones. Si ya tenemos, si bien es cierto, por la prematuridad, complicaciones, lo que tenemos que evitar es que estas complicaciones sean subagregadas o añadidas a todo lo que ya tenemos con nuestros bebés. Entonces, entre los objetivos, ella es una enfermera chiclayana, por eso que la he puesto en esta diapositiva, y tenemos que contribuir a mejorar la oxigenación y ventilación, disminuir todos los riesgos de los que hemos hablado. En prevenir el fallo del ventilador es la preparación óptima del ventilador mecánico, es el armado correcto del ventilador, probar su funcionamiento, seleccionamos el modo, programamos los parámetros y calibramos los sensores. Esto es importante, que la enfermera esté involucrada
Porque no vamos a esperar a que llegue el bebé a la unidad de cuidados intensivos y en ese momento ver si la máquina funciona, no funciona, si sabemos armar el ventilador o no lo sabemos. Entonces es por ello importante que todas las indicaciones de los ventiladores deben quedar a que nosotros lo leamos, sepamos qué ventilador vamos a usar. En el servicio tenemos muchas marcas de ventiladores y entonces cada uno va a tener la bondad necesaria para cada bebé. Si yo tengo un ventilador, un bebé muy pequeño, le voy a dar el mejor ventilador. Si tenemos un bebé que es mucho más grande, que solamente va a estar poco tiempo en el ventilador, entonces le vamos dando un ventilador que sea de acuerdo a la patología de este bebé. Entonces es por ello importante que sepamos armar nuestro ventilador, probamos el funcionamiento, porque la capacitación de estas cosas es para nosotras. Entonces tenemos que saber armar nuestro ventilador, programar y calibrar todos los sensores que estén para este ventilador. También tenemos en mejorar la oxigenación y ventilación, la fijación del tubo endotraqueal. Es importante que nuestras fijaciones estén adecuadamente en el lugar donde debe estar. ¿Por qué? Porque vamos a auscultar ambos campos pulmonares, porque muchas veces el médico está solo en el servicio. Entonces nosotros estamos ahí, si no hay residentes, si no hay internos, entonces tenemos que estar al lado del médico y él no va a hacer todas las cosas a la vez. Entonces puede intubar al bebé y nosotros tenemos que aprender a auscultar los campos pulmonares, tenemos que saber dónde está el tubo al momento de la placa de rayos X, porque muchas veces, ¿qué hacemos? Tomamos la placa, salimos de la sala desesperadas y no sabemos ni dónde está nuestro tubo, ¿no? Tenemos que ver dónde está el tubo endotraqueal. Si es alto, vamos a saber que no va a haber pulmonar. Si es bajo, vamos a saber que hay una monointubación. Y por consiguiente, va a haber riesgos en aumentar las atelectasias en nuestros bebés. En desprevenir el desplazamiento, la fijación segura es importante a nivel del labio superior. Vamos a registrar las medidas y verificar el cambio en el momento de las fijaciones. Muchas veces nosotros vamos a cambiar los tubos sobre una pegada. Nunca hay que de hacer solo estos cambios de fijación, siempre entre dos personas. Ser médico, otra enfermera, la que está a nuestro costado, siempre hagamos por qué. No solamente porque se debe desplazar el tubo, sino también porque al momento de cambiar la fijación podemos mover el tubo y vamos a producir lesiones en la tráquea de nuestros bebés. Entonces, por ello es importante que nosotras no sentirnos tan capaces de hacer solas. Podemos cambiar solas, pero en ese movimiento del desplazamiento del tubo, del movimiento, tenemos lesiones. Lo que menos podemos tener son lesiones en la tráquea de nuestro bebé. Entonces, esta es la manera correcta o no correcta, bueno, es la manera como entonces les hago llegar esta fijación del tubo endotraqueal en forma de la parte la 1, que va en la parte superior, del labio superior, y los laterales que van a envolver el tubo endotraqueal. Entonces también hay que cortar el tamaño adecuado, como lo vamos a hacer en la tarde en el taller, el tamaño adecuado, porque no vamos a tapar toda la cara del bebé. Lo que tenemos que evitar es tener lesiones de piel en nuestros bebés. Entonces nuestro bebé prematuro no puede tener ninguna lesión de piel, que es lo más importante porque es una entrada de infecciones, de gérmenes por esa piel del bebé. Bueno, que será otro tema que va a ser vía Zoom, cuidados de piel de nuestro bebé. Entonces, hoy día estamos en ventilación mecánica. La posición del recién nacido es totalmente importante. Entonces, vamos a mejorar la oxigenación y ventilación de acuerdo a la posición. Porque si está, como ven en la primera diapositiva, estamos ocluyendo la vía aérea. En la segunda diapositiva, nuestros bebés que llegan menores de 1500, nuestros bebés los tenemos de 24, 48, 72 horas, así, alineado, cabeza y tronco alineados. Entonces, vamos a buscar la alineación de la vía aérea porque ahí vamos a disminuir las hemorragias intraventriculares. Hoy en día, pues ya no solamente vamos a cuidar el pulmón de nuestro bebé, hoy en día cuidamos a nuestro bebé integralmente, mucho más el cerebro de nuestro bebé. Porque hemos visto durante todos estos años, antes de que llegara la neuróloga a nuestro servicio, verdaderamente antes ella ya tiene como más de 10 años en el servicio, solamente nos dedicábamos en cuidar nuestro ventilador, el pulmón, que se vea lindo el bebé, todo, ¿no? Pero hemos cambiado esa mentalidad en cuidar el cerebro de nuestro bebé.
Entonces, el cerebro, cuidar no solamente en la ventilación, en la termorregulación, desde el momento que nace el niño. Entonces, a mi parecer, las enfermeras que tienen que estar bien capacitadas y mejor capacitadas son las que tienen que estar en la atención inmediata, porque desde ahí va a iniciar la atención a un bebé prematuro. Si bien es cierto, en cuidados intensivos le vamos a dejar el mejor ventilador, sabemos fijar tubos, sabemos posicionamiento, pero desde que nace el niño y la atención inmediata es la calidad de vida que le vamos a dar a ese bebé. ¿De qué vale que me llegue un bebé bien intubado, todo, pero que esté frío? ¿No? Que cómo ha sido la manipulación desde el momento que nace el bebé. Las otras posiciones que vamos a tener puede ser lateral, pero lateral bien posicionado, de cabeza y tronco alineados. Entonces no significa que la cabecita esté a un costado, el tubo al otro lado, como desorganizado nuestro bebé, nunca, jamás. Entonces nuestro bebé bien alineado. Pronado, que es la mejor posición para nuestro niño, porque va a haber la mayor expansión de lóbulos y alveolos pulmonares. Entonces es la posición la adecuada para nuestro bebé, cuando ya ha pasado el periodo crítico y cuando esté hemodinámicamente que ya podamos pronar a nuestro niño. Entonces los cambios posturales son importantes, tenemos que hacerlo cada 3 a 4 horas, porque esto va a disminuir las atelectasias. ¿Por qué es importante los cambios? Si bien es cierto, a veces nos es dificultoso cambiar, pero tenemos que hacerlo. No tengamos temor. Las primeras veces nos va a dar un poquito de miedo en cambiar mucho de posición a nuestro bebé, pero nosotros, por ejemplo, trabajamos, la coordinadora pasa, porque ya hacemos el trabajo, pero a veces pues tenemos a enfermeras también nuevas en el servicio. Entonces les da el temor de cambiar de posición. Entonces la enfermera pasa y ve en qué posición está el bebé, luego vuelve a pasar a las 3 horas si está en esa misma posición o ya lo cambió de posición. Entonces es importante que estemos vigilando, enseñando, porque al final las que no vamos a ir no somos nosotras y las que se van a quedar son las enfermeras jóvenes. Entonces hay que educar, hay que enseñar. Entonces, como vimos, mejorar la ventilación, la oxigenación y ventilación es de que el niño esté bien anidado, bien contenido, el nido adecuado al tamaño del bebé. Entonces, no vamos a colocar un nido grande para un niño de menos de 1 kilo y medio. Entonces, el tamaño del nido tiene que ser el adecuado, porque si el niño está desorganizado, va a haber mayor consumo de oxígeno y de glucosa, más días en ventilación mecánica y por consiguiente, menor ganancia de peso. Pero si mi bebé está bien anidadito, bien contenido, en el nido adecuado, con su bolsa de polietileno, como ven en esa diapositiva, entonces el consumo de oxígeno va a ser menos, la glucosa va a ser mejor, días menos en ventilación mecánica, la ganancia de peso va a ser óptima y por consiguiente vamos a prevenir las deformidades musculoesqueléticas, que seguramente muchos de sus niños de ustedes también van a una terapia al igual que el de nosotros. Entonces con esto vamos a evitar las deformidades musculoesqueléticas en nuestro bebé, porque ellos se van a quedar a como nosotros los hemos acomodado. Entonces, así van a estar las 3 horas, 4 horas que tengamos a nuestro niño y mucho más en las guardias. Entonces, igual hay que cambiar de posición a nuestros niños. En cuanto a los corrugados, vamos a ver que la posición de los corrugados también es importante porque vamos a cuidar los sensores de flujo. Entonces, vamos a evitar que nuestros corrugados se llenan de agua, se condensan y llegan al sensor, por consiguiente se van a malograr. Entonces es importante que cuidemos también la posición de los corrugados en los ventiladores mecánicos. Es importante monitorizar las respuestas respiratorias y como decía el doctor Arias, ¿no? ¿De qué vale tener un buen ventilador si no tenemos un sensor de flujo? Porque no vamos a poder ver la mecánica respiratoria, no vamos a poder ver si hay trabajo respiratorio, el patrón, la coordinación, si está en bajo, las vibraciones, cómo están las vibraciones de nuestro bebé. Entonces, de ahí también vamos a evaluar la saturación, que tampoco esté pasado los 95%, porque si el oxígeno, si bien es beneficioso, también es malo. Entonces, todo en su debida proporción. También vamos a tener, si está mayor, va a haber toxicidad del oxígeno, por consiguiente va a haber ROP, va a haber displasias, va a haber hemorragias intraventriculares y en algunos casos cáncer en estos tipos de niños. Vamos a monitorizar los parámetros del ventilador mecánico de acuerdo al ventilador que tengamos y de acuerdo al modo donde esté nuestro bebé. Si es en el convencional,
solamente llenar el pico, el pepe, el flujo, el tiempo inspiratorio, todo lo que necesitemos. Si está en bafo, todos los parámetros que ven. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros, nuestra hoja no esté tan lleno de números, que donde, si está en ventilación de alta frecuencia, muchas veces, a veces tenemos pues que está todo el tiempo inspiratorio, esa cosa ya no necesitamos. Entonces, lo básico para tener en nuestra hoja de monitoreo, porque de acuerdo a esto vamos a registrar los parámetros, las modificaciones, porque hay que modificar, si el médico por el AGA, por el cardiógrafo, modificó algún parámetro, tenemos que anotar. 3 de la tarde es evaluado por médico de guardia, cambia modo ventilatorio de asistido controlado, a qué abajo o cual que tengamos que hacer, tenemos que anotar, porque tenemos que ver la respuesta de este bebé, si tolera o no este modo ventilatorio, porque muchas veces el médico está solo con 8 bebés, en cambio nosotras estamos mucho más tiempo con nuestros niños. Entonces tenemos que estar comunicando si el bebé tolera o no ese modo ventilatorio, si es el adecuado, no es el adecuado, si vemos que el bebé se está desesperando. Entonces todo tenemos que ir comunicando y nosotros observar a nuestros bebés. Entonces también es importante registrar, ¿no?, la valoración y las respuestas de nuestros niños. A ver, no pasa. La humidificación y calefacción es importante tener en cuenta. Felizmente, a Dios gracias, hoy en día, pues ya los corrugados y todo ya vienen que tienen que ser de autollenado, entonces ya no necesitamos estar poniéndole de agüita y nada, ¿no? Entonces, simplemente que la humidificación esté a nivel indicado, una temperatura 37 grados centígrados, que debe estar nuestro calefactor. Si bien es cierto, nuestra población o nuestra situación es diferente, en algunos lugares, pues, los calefactores son los que más se malogran. Entonces, al bebé le estamos dando oxígeno frío, ¿no? Entonces, es donde acaba a venir, para prevenir las obstrucciones, vamos a tener que tener si tenemos una temperatura menor a 37, menor al 100% de humedad, vamos a originar pérdida de calor y humedad, espesamiento de las secreciones, menos defensa del sistema mucociliar respiratorio, mucho más en el prematuro. Nuestro bebé prematuro tiene este sistema mucho más disminuido. Entonces, si no le damos la debida humidificación y calefacción, todo lo que vamos a producir en nuestro bebé prematuro. Entonces, vamos a tener riesgo de atelectasias, consumo de agua y de energías. Y acá vamos a tener una cosa muy importante para todos nosotros, que es la prevención de obstrucción, la aspiración de secreciones. Entonces, vamos a aprender a que no tienen que ser sistematizadas. No nos cambiemos nuestra mentalidad de que yo no voy a tener que aspirar a mi bebé antes de entregar mi reporte, ¿no? Antiguamente aspirábamos porque teníamos que entregar bien aspiradito a mi bebé, que sature muy bien, ¿no? Entonces, vamos a cambiar esa manera de trabajar. Entonces, vamos a hacer no sistemáticas, vamos a valorar la necesidad y también vamos a aprender a ver el ventilador, si el bebé necesita o no aspiración de acuerdo a la resistencia. Según enfermedad, según auscultación, expansión torácica, color, estabilidad, resistencia a los gases. Entonces, muchas veces los papás acá nos dicen, señorita, ¿lo puede aspirar a mi bebé? Porque mire, su saturación está bajando. Los papás han aprendido mucho hoy en día, ellos leen mucho más con el diagnóstico, entran a internet y saben muchísimo el papá. Entonces, decimos, señor, usted nos puede mirar el monitor, vamos a mirar el color de nuestro bebé, ¿cómo está? Entonces, o a veces se movió el sensor, y el papá, señorita, se está moviendo, mi bebé, mire, está en rojo, ¿no? Es una desesperación para los papás. Y ahí viene la intervención de enfermería en educar al papá, en calmarlo al papá, porque ellos se comunican, tienen un chat a veces entre ellos mismos, o los papás que ya están antiguitos, se comunican y entra uno, cuida al bebé del otro, y el otro el de otro, y entonces están al tanto de todo lo que sucede. Y para ello tenemos que educarlos a los papás, que no solamente el monitor, o basta que en el ventilador a veces se queda grabado el rojito, ¿no? Que de algún parámetro, y el papá, señorita, no le está dando los parámetros, mire. Ya. Entonces, tenemos que cambiar ese tipo de trabajo nosotras en explicarles también a los papás, que ya vamos a ver después. Entonces, las primeras a 12, 24 horas no es necesario aspirarlos, excepto en Salam, y vamos a tomar las medidas adecuadas de asistencia. Acá no es el medicamento, es la asistencia de nosotros en el momento que tengamos que aspirarlo, siempre hacerlo entre 2 personas.
porque vamos a calmar a nuestro bebé, vamos a contenerlo en el momento de la aspiración. Porque pacientes que han sido intubados y el momento que los aspiran, ellos refieren que tienen dolor al momento de la aspiración. Entonces, con nuestro bebé es mucho más, hay que evitar tener, nuestro bebé puede tener todo, menos dolor. Entonces, hay que evitar eso y cuando van a hacer algún procedimiento, decir, doctora, no más a los cirujanos, hay que ponerle su morfinita, espérese un ratito y los convencemos, ¿no? Porque a veces ellos son muy avesados en querer hacer las cosas sin que, como si el bebé no tuviera dolor, pero ya sí, el bebé tiene mucho dolor. Entonces pueden ser la técnica cerrada o la técnica abierta. En la tarde vamos a hacerlo, entonces vamos a pasarnos un poquito más rápido con las prácticas de las aspiraciones. Y acá es importante, vamos a evitar las lesiones de la tráquea, porque como una manera de reflexión, a veces nos da un poquito de vergüenza cuando el bebé sale a una interconsulta con el neumólogo y manda el resultado, o la enfermera que va y te hace ver todas las lesiones que tiene nuestro bebé por la aspiración de secreciones. Entonces acá nosotros somos las responsables, las enfermeras, porque nosotros somos las que aspiramos al bebé. Entonces hay que concientizarnos y hay que también hacer una reflexión de cómo aspiramos a nuestro niño, porque ahí no entra a tallar el médico, ahí entra a tallar la enfermera, porque es el trabajo de nosotros. Entonces acá las diferentes maneras de aspiración, si es técnica abierta o técnica cerrada. En técnica abierta siempre entre dos personas, y como hemos puesto esa cinta métrica, siempre la distancia adecuada que tenemos que tener para introducir la sonda de aspiración y también el tamaño adecuado. Esto es la técnica abierta, la técnica cerrada con la que tengamos que tener. Y esto es importante, durante la aspiración vamos a tener consideraciones de que el diámetro de nuestra sonda sea la adecuada de acuerdo al tubo endotraqueal. ¿Cuánto de presión vamos a usar y cuánto nos vamos a demorar? 10 minutos, 10 segundos al entrar, 5 al salir, 15. Es todo lo que necesitamos para aspirar a nuestro bebé sin demorarnos tanto si nuestro bebé esté desaturando, si está en circuito, si está en técnica abierta o en técnica cerrada. Evitar el lavado bronquial, pues hoy en día ya no se hace en algunos casos, excepto que se puede hacer. Entonces es importante que la enfermera registre las características de cómo fue la aspiración, las características de cantidad, color, consistencia, cómo fue la tolerancia, porque tal vez está bien nuestro bebé ya está para salir del ventilador, entonces le decimos, doctor, lo hemos estado aspirando y el bebé ya no desatura, está mucho más tranquilo. Entonces, de acuerdo a eso, el médico también va evaluando, ya lo podemos sacar prontamente a nuestro bebé del ventilador mecánico. Entonces, con una simple aspiración, ya podemos dar más indicios de que si nuestro bebé está saliendo o que también está desmejorando, doctor, está con secreciones amarillentas, verdosas, sangrando. Entonces, todas esas características hay que informar. Para la extubación, esta es la extubación accidental, es un indicador negativo de calidad. Nuestro paciente no se debe de extubar accidentalmente, debe de ser programado. Sé que nos ha pasado, hay muchos eventos, de acuerdo, y vamos a tener que evaluar qué pasó. Es la fijación, es el momento de la manipulación, en qué momento se extubó el bebé. Por eso que hay una hoja donde registramos de cómo se extubó el bebé y por qué se extubó el bebé. Entonces no solamente queda ahí que ya se extubó mi bebé y que lo vuelvan a intubar, y no, tenemos que hacer un énfasis, tenemos que hacer una investigación de por qué se extubaron nuestros bebés. Antiguamente nosotros teníamos muchas extubaciones accidentales. ¿Por qué? Porque el esparadrapo se calentaba con el incubador y despegaba. Entonces fuimos trayendo otras innovaciones de cómo era y al final llegamos ahora a un consenso de cómo tenemos que, como les vamos a mostrar en la tardecita, de acuerdo con esa cinta nos va muy bien, no tenemos lesiones de piel y intubamos, con eso hacemos fijaciones hasta el bebé de 500, 600 gramos, el bebé que tengamos. Entonces nos ha ido muy bien. Esta cinta es de los traumatólogos, no es diseñado para una fijación de tubo, es el Tensoplast, pero que nos va muy bien. Entonces lo estamos usando, nos va bien, porque lo más importante es cuidar la piel de nuestro niño. Entonces la extubación debe ser programada, no debe ser accidental. La ubicación del tubo es importante. Nosotras antiguamente, por ejemplo, teníamos a nuestro bebé con la cabeza en los pies. Hasta hace, esto será pues 10, 15 años, unos 17 años más o menos. Tenemos recién a nuestro bebé con la cabecita arriba como debe de ser. Imagínate, siendo un instituto teníamos así a nuestro bebé.
Entonces, ¿qué teníamos? Muchas lesiones traccionando y esto lesiona los alveolos dentarios de nuestro niño. Entonces, la posición del tubo es importante para las enfermeras. Debemos de tener en una posición correcta, no que el tubo esté jalando el labio de nuestro bebé o sus encías de nuestros niños. También ¿no? Porque eso es importante posicionar bien el tubo de nuestro bebé. Entonces, ello es importante, como ustedes ven, la posición adecuada del tubo endotraqueal. Acá la temperatura, el volumen y la hemoglobina influyen en la posición tisular, por ello es importante que nuestro bebé, pues algunas veces se está desaturando, entonces se hace una evaluación y le pasamos su paquetito globular y después nuestro bebé está muy bien, perfecto. Entonces es importante la estabilización térmica, la estabilización hemodinámica, para que nuestro bebé salga pronto del ventilador mecánico. En cuidados del neurodesarrollo, siempre la incubadora cerrada, concentrar las actividades. Eso es importantísimo. Vamos a concentrar, limitamos la luz y ruidos, el manejo del dolor, los periodos de sueño. ¿Por qué es importante esto? La enfermera acá tiene que ser organizada. La enfermera no puede correr a buscar una sonda, una gasa. Yo me olvidé mi sonda de aspiración, ahora me olvidé el guante, vuelvo, camino. Tenemos que tener todo lo que vamos a usar para nuestro bebé. Porque el tiempo que nos tenemos que demorar son 20 minutos en nuestro niño. No podemos demorarnos más tiempo. Entonces, tener un reloj y siempre 20 minutos, el tiempo que nos tenemos que demorar. Es la norma. No lo dice el instituto. Es la norma internacional de cómo nos demorar nuestro, porque a nuestro bebé tenemos que darle un descanso, un sueño. Y ponemos de acuerdo con los médicos, con los residentes. En el instituto tenemos muchos profesionales en el instituto, cardiólogos, todos los que puedan ver ahí. Entonces, si está la neuróloga y nuestro bebé pesa menos de 1,5 kilos, si le toca evaluación, evaluamos las enfermeras, evalúa el neurólogo, evalúa el neonatólogo y si está el residente. Porque después sí, no los dejamos coger a nuestros bebés. Ahí sí las enfermeras somos muy, no cogen a nuestros niños, ¿no? Porque ya tuvieron la oportunidad, sino a la siguiente. Entonces, algunos médicos sí nos preguntan, ¿cuándo es su siguiente evaluación? ¿A qué hora lo van a evaluar la siguiente? En 3 horitas, y ahí entra a tallar ya el otro profesional en el caso. Porque si no, no pudieran dormir nuestro bebé todo el día. Y disminuir los ruidos, y pues a veces somos un poquito gritones, entonces hay que bajar el tono de nuestras voces. En las mañanas sí es bastante el ruido que entran todos los profesionales, entonces limitamos un poquito. En las noches ya es más calmado, bajamos las luces y manejamos el dolor de acuerdo a la contención más que todo. Y si tiene algún medicamento, pues le colocamos, ¿no? Puede ser que esté con fentanilo, puede ser que le tengamos morfina para nuestros niños. Entonces esto va a tener una mejor autorregulación, un menor consumo de oxígeno y energía. Vamos a disminuir parámetros en nuestros niños y vemos cómo vamos a disminuir los parámetros. Los días en ventilación van a ser menos y los menos costos hospitalarios, porque nuestro bebé se va a ir más rápido a casa. Entonces, todo esto va a ir en mejoría para nuestros niños. Bueno, esto lo vamos a pasar porque son plan de cuidados de lo que hacemos las enfermeras. Esto, como esta diapositiva se va a quedar para ustedes, no hay ningún problema. Entonces, de acá, creo que todo ya son plan de cuidados. Lo más importante en que yo quería hacer un énfasis es en el trabajo con la familia. No nos vamos a pasar hasta el final, porque estos son que se van a quedar acá con ustedes, son cuidados de enfermería que vamos a tener, y estos en alta frecuencia, que mañana, de acuerdo con lo que el doctor haga su ponencia, vamos a conversarlo. Ya que es importante, cuidado de enfermería en el contacto físico con los padres. Nosotros tenemos que hacer que el bebé, por más pequeño que sea, el papá o la mamá toquen a su bebé. De ahí inicia el contacto precoz con el papá. Pueden brindar caricias y nosotros les tenemos que educar en qué momento el papá puede intervenir con su bebé. No es que el bebé sea muy pequeñito, no señora, no lo toque, no lo mire, no lo agarre, porque el bebé es prematuro. Con más razón tenemos que hacer tocar. El que viene primero es el papá. Entonces tenemos que hacer una conciliación entre el papá y nosotros por una ventana y el papá por la otra. Darle seguridad a él, porque hay muchos papás que se impactan viendo a sus bebés
pues con cables, máquinas y todo, y podemos cogerle de la mano al papá y él coge a su bebé y hacer el contacto precoz del papá. Y cuando la mamá venga, con más razón, porque de acuerdo a esa tranquilidad, la mamá va a empezar a tener más lechecita. Nosotros en el hospital tenemos el banco de leche. Para los que no tienen, la mamá empieza, esa tranquilidad de tener a la mamá, de tocar a su bebé, empieza a producirse la leche, porque empieza la oxitocina a trabajar. Entonces la mamá, por consiguiente, va a tener mayor calostro y vamos a poder darle a su bebé. A todo bebé, por así vado, a darle de 0,02 a 0,3 de calostro en los carrillos. No lo va a tomar el bebé, pero en los carrillos hay que darle al bebé. Va a producir su inmunidad a su bebé, porque es la lechecita de la mami. Entonces hay que darle. Explicarle a la mamá, facilitamos la comunicación y promovemos la participación de los padres. Por los papás, queremos a la enfermera con su mamá y estamos mucho con las donas. Entonces hay que hacer que los bebés somos los padres de los niños. Entonces el cuidado centrado en la familia es muy importante. Por más cansadas que estemos, por más estresadas que estemos, porque así haya sido el peor de nosotros, no tiene la culpa de esto. Entonces tenemos que tener la paciencia, tener una cara sonriente, porque así tenemos que ser. Tenemos que cambiar nuestro modo de trabajo ante la sociedad. Porque la sociedad a las enfermeras nos ven las malas, no nos ven las bonitas. Esa enfermera me ha sacado, me ha dicho, señores, afuera. Nunca, nunca los papás que nos ven bien, solamente los papás que nos ven trabajar con su bebé. Entonces hay que enseñarle y hay que demostrarle a los papás que la carrera que hemos elegido con los bebés es humano, es bondad. Entonces a ello va a venir el trabajo recepcionar al papá con amabilidad, sin estar tan molestas. Entonces, para el papá, señor, siéntese. No, por ejemplo, tengo un papá que es de Sullana. Y me hace poner porque estamos cerca acá. Y el papá, pobrecito, la mamá de los padres, ¿no? La mamá tiene el bebé prematuro, encima ha hecho intestinal, ojitos allá, una historia. Entonces, dar a mi bebé si mi esposa no le puede dar leche materna? Digo, señor, pero hay leche de banco. Señor, y si me compro una vaca, mejor. Me dice, claro, señor, cómprese una vaca, traigamos acá la vaca, ¿no? Entonces tenemos que, con el papá, aprender a conocerlos a los papás, porque cada uno tiene una historia, cada uno tiene una vida, y eso es importante para la enfermería. Tenemos que saber conciliar con ellos también. Entonces, favorecer la relación temprana entre padres y recién nacidos. Es importante ver unos papás, son papás venezolanos, asustados, miren, jóvenes los papás, pero hacemos que ellos toquen a sus bebés. El trabajo en equipo es importante, entre médicos, enfermeras y todos los profesionales, porque es un factor clave del éxito. Solas no vamos a poder hacer todo. Entonces, la participación activa, la comunicación y coordinación entre todo el personal es importante para un objetivo común, y nuestro único objetivo común es nuestro bebé. Son las diferentes posiciones que tenemos a nuestros niños. Miren, niños con gastroquisis, pronaditos, lateralizados, miren, mal lateralizados, ¿no? La cabecita ahí porque debería estar todo. Y es una foto muy linda, ¿no? Miren, se le nota la tranquilidad, la comodidad de nuestro bebé. Y acá no me toquen ni me miren. Estoy durmiendo. ¿Ves? Acá los bebés, este tipo de niños tenemos en la unidad, totalmente pequeñitos. Y ella es Juliana, nuestra fisioterapista, y las enfermeras, cuando tenemos un tiempito y hacemos el papel de mamá y los cargamos a nuestros niños y un ratito, porque ellos también necesitan mamá, cuando sus mamitas no pueden venir, los apapachamos un ratito, porque ella es una enfermera que está cargando ahí a su bebé. Y a la mamá también, cuando no han cargado a su bebé y tenemos que cambiar nuestra incubadora, le decimos, señora, mañana vamos a cambiar la incubadora. Viene temprano para que cargue a su bebé. Entonces la mamá va cargando a su bebé y nosotros vamos cambiando la incubadora. Entonces aprovechamos de que la mamá cargue a su niño. Son momentos importantes que ella no va a olvidarlo nunca. Entonces hay que fomentar eso, un poquito sé que nos va a dar temor, pero hay que hacerlo. Bueno, muchas gracias. En la tarde en el taller tal vez va a ser ya un poquito más amplio.
Pues gracias, licenciada Mercedes. Gracias al público que nos acompaña en la parte presencial y en la parte virtual también. Agradecerles por este tiempo que dedicamos a capacitarnos. Recordar que se está transmitiendo también en la parte virtual y el taller que en la tarde vamos a tenerlo a las 4 de la tarde, quedan invitados, también se va a transmitir, ya no va a ser en esta sala de auditorio, sino en la sala donde vamos a tener audiovisuales, la parte de sala. Gracias por su participación, licenciada Mercedes. Si hubiera algún comentario, pregunta, de lo contrario nos encontramos por la tarde. Muchas gracias. 4 de la tarde. Gracias. Hay una pregunta en el chat, licenciada, una pregunta en el chat. ¿Cuáles serían los diagnósticos de enfermería para Una pregunta. Licenciada Mercedes, hay una pregunta del público en el chat de cuáles serían los diagnósticos enfermeros para un paciente recién nacido que hemos abordado hoy. Bueno, creo que los diagnósticos nos hemos pasado por el tiempo, pero entre ellos está el factor relacionado de la limpieza ineficaz tal vez de las vías aéreas relacionado al ventilador mecánico y otro diagnóstico también sería riesgo de infecciones relacionados a la prematuridad. ¿No? Hay varios diagnósticos tal vez en los que podamos tener, pero son los más básicos para un recién nacido, que se los vamos a pasar en las diapositivas, que tenemos todos los diagnósticos que tenemos para el bebé en ventilación mecánica. Y ahí también detallaremos la planificación de los cuidados de estos bebés, porque en realidad hablar de los cuidados sobre todo no son en realidad muy eh, a la vez todos, ¿no? Por eso es de que nosotros en el servicio vamos capacitando, cosa que una va viendo la parte de termorregulación, la otra ya está colocando sonda, la otra está poniendo el sensor. Entonces, todos sabemos en ese momento, inmediatamente, en un cuidado oportuno, qué hacer en ese momento, ¿no? De modo que cada minuto cuente y estar todas abocadas en ese momento inicial que llega nuestro paciente para procurarle darle todos los cuidados de manera inmediata y sistemática, ¿no? Muchas gracias. Hay otra consulta. Activa el chat. Ahí, para que puedan visualizar. Buenas tardes. La fijación del tubo, según la última capacitación, se considera en el labio o en la encía, ¿no? A ver, no, la fijación del tubo endotraqueal siempre es en el labio superior, porque si vamos a mirar la encía de nuestro bebé, pues no todos van a tener por la misma patología de nuestro bebé prematuro o a término. Entonces, siempre la fijación del tubo va a ser en el labio superior y peso más 6, que en algunas bibliografías, en algunos estaban sobre la edad gestacional de nuestros bebés, pero al final todavía nos hemos quedado en peso más 6, que cuando ya el niño sí está por larga estadía en el servicio, vamos modificando de acuerdo al tiempo que tiene hospitalizado nuestro bebé, pero ni bien ingresa nuestro niño a la unidad, si recién ha nacido, es peso más 6 y es en el labio superior. No es en comisura labial, es en el labio superior. La otra pregunta que hice, no, sí. En la tarde haremos la demostración del corte de la fijación con el que nos propone la licenciada la fijación, y con el que nosotros también en realidad también lo estamos haciendo acá con 13. Muchas gracias. Gracias por su participación. Nos vemos en la tarde. Gracias, licenciada Mercedes. Sí. 4 de la tarde el taller presencial. Adelante, en antesala. Asistencia, licenciada, dígale. Desde la mañana está colocada la asistencia.
Recuerden que la asistencia es una sola para todo el día. Quienes no pudieron actualizar su asistencia en la mañana, pueden registrar en la tarde. Y el link para que se puedan conectar es el mismo para toda la jornada de los 3 días. El link de la asistencia está ahí también, QR. Ahí es el QR también si desean, o ingresar al link enviado. Gracias.